Artículo de estudio número 2. Lleva como tema: Transfórmense renovando su mente. Se basa en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: Transfórmense renovando su mente, para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El avance nos dice: el apóstol Pablo les explicó a sus compañeros cristianos la importancia de no dejarse moldear por este sistema. Y sus consejos son muy útiles para nosotros también. Debemos asegurarnos de que las influencias negativas de este mundo no nos afecten de alguna manera. Para lograrlo, es necesario que corrijamos nuestra manera de pensar cada vez que detectemos que no encaja con la voluntad de Dios. En este artículo vamos a ver cómo hacerlo. Párrafo 1 y párrafo 2. Pregunta: ¿qué debemos seguir haciendo después del bautismo, y por qué? Respuesta: debemos esforzarnos por examinar con frecuencia nuestros pensamientos, nuestra personalidad y nuestros deseos. Párrafo 3. Leamos Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: y dejen de amoldarse a este sistema, más bien, transfórmense renovando su mente, para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pregunta: ¿qué implica renovar nuestra mente? Respuesta: debemos examinar cómo somos en nuestro interior y hacer los cambios necesarios para que nuestra vida se ajuste lo máximo posible a las normas de Jehová. Eso es algo que debemos hacer constantemente, no una sola vez. Párrafo 4. Pregunta: ¿qué debemos hacer para que este sistema no influya en nuestra forma de pensar? Respuesta: en lugar de adoptar una actitud pasiva y dejarnos moldear por este sistema, es muy importante que nos analicemos para ver hasta qué grado influye la forma de pensar de Dios en nuestras metas y decisiones. Párrafo 5. Pregunta: ¿cómo podemos saber lo que pensamos sobre lo cerca que está el día de Jehová? Vea las imágenes. Respuesta: nuestro Dios quiere que estemos muy pendientes de la presencia del día de Jehová. Entonces, preguntémonos: ¿se ve en mi vida que realmente comprendo que el fin de este sistema está muy cerca? ¿Reflejan mis decisiones sobre la educación y el trabajo que servir a Jehová es lo más importante para mí? ¿Tengo fe en que Él cuidará de mi familia y de mí, o estoy siempre preocupado por las cosas materiales? Jehová se siente muy feliz cuando ve que nos esforzamos por vivir de acuerdo con su voluntad. Párrafo 6. Pregunta: ¿qué debemos seguir haciendo? Respuesta: debemos examinar constantemente nuestra forma de pensar y poner manos a la obra para hacer cualquier cambio que sea necesario. Debemos seguir renovando nuestra mente, leer la palabra de Dios nos ayudará. También tenemos que aprender a pensar como Jehová, corregir lo que sea necesario para complacerlo. Párrafo 7.
Leamos Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, dice: Líbrense de todo amargo rencor, furia, ira, gritería y palabras hirientes, y también de toda maldad. Más bien, sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura y compasión, y perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes mediante Cristo. Pregunta. De acuerdo con Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, ¿qué más debemos hacer, y por qué puede ser difícil hacerlo? Respuesta. Además de cambiar nuestra forma de pensar, debemos ponernos la nueva personalidad. Para lograrlo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por ejemplo, debemos trabajar duro por dejar atrás defectos de nuestra personalidad como el amargo rencor, la furia y la ira. ¿Por qué puede ser difícil hacer esto? Porque algunos de estos defectos están muy arraigados en nosotros. De hecho, la Biblia habla del que es propenso a la ira y del que tiene tendencia a la furia. Es muy probable que, para mantener a raya las características negativas de nuestra personalidad, tengamos que seguir esforzándonos incluso después del bautismo. Párrafo 8 y párrafo 9. Pregunta. ¿Cómo demuestra la experiencia de Stephen la importancia de seguir quitándonos la vieja personalidad? Respuesta. Un hermano llamado Stephen tenía una lucha para controlar la ira. Él cuenta, incluso después de bautizarme, tuve que seguir controlando mi genio. Por ejemplo, un día estábamos visitando las familias de un barrio para predicarles, y vi que un ladrón se llevaba mi radio del auto. Me fui corriendo detrás de él. Cuando estaba a punto de agarrarlo, tiró el aparato al suelo y siguió corriendo. Al contarle al resto del grupo cómo recuperé mi radio, un cristiano de experiencia me dijo: ¿qué habrías hecho si lo hubieras atrapado? Esa pregunta me hizo darme cuenta de que aún me quedaban rasgos de mi vieja personalidad. El caso de Stephen demuestra que un defecto de personalidad puede reaparecer inesperadamente, incluso cuando creíamos que lo teníamos controlado. Si algo así nos ocurre, no nos desanimemos ni pensemos que somos malos cristianos, como somos imperfectos. Todos los cristianos tenemos defectos que vuelven a aparecer como la suciedad y el polvo que se acumulan en una casa. Por eso, debemos seguir esforzándonos por estar limpios. Párrafo 10. Leamos la primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: Y esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y Él nos escucha. Y, si sabemos que Él nos escucha cuando le pedimos cualquier cosa, sabemos que tendremos lo que pedimos porque se lo hemos pedido a Él. Pregunta. ¿Qué podemos hacer para luchar contra los defectos de personalidad? Respuesta. Hablemos con Jehová en oración del defecto con el que estamos luchando, con la seguridad de que nos escuchará y nos ayudará. Es cierto que Jehová no lo eliminará de forma milagrosa, pero nos dará la fuerza para que no nos domine.
¿Cómo podemos actuar en conformidad con nuestras oraciones? Debemos evitar cualquier cosa que alimente las tendencias de la vieja personalidad. Párrafo 11. Pregunta: ¿cómo podemos seguir cultivando la nueva personalidad? Respuesta: además de quitarnos la vieja personalidad, es importante seguir cultivando la nueva. ¿Cómo podemos hacerlo? Pongámonos la meta de conocer mejor a Jehová y sus cualidades, y copiar su ejemplo. Cuando encontremos en la Biblia un relato que destaque el perdón de Jehová, preguntémonos: ¿perdono yo a los demás? O, cuando leamos acerca de la compasión que Jehová les demuestra a los que están pasando por momentos difíciles, preguntémonos: ¿me preocupo yo también por los hermanos que pasan necesidad y hago algo por ellos? Sigamos renovando nuestra mente poniéndonos la nueva personalidad y tengamos paciencia con nosotros mismos. Párrafo 12. Pregunta: ¿cómo demuestra el ejemplo de Stephen que la Biblia tiene poder para transformar a la gente? Respuesta: Stephen, mencionado en el párrafo 8, poco a poco logró ponerse la nueva personalidad. Él explica: desde mi bautismo, ha habido ocasiones en las que me ha costado controlar mi genio. Lo que hago es irme para evitar peleas o trato de calmar la situación. Muchas personas, incluida mi esposa, me han felicitado por mi reacción, y hasta yo mismo me he sorprendido. No me atribuyo el mérito por estos cambios en mi personalidad. Creo sinceramente que son una muestra del poder que tiene la Biblia para transformar a la gente. Párrafo 13. Leamos Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: así pues, les digo esto, sigan andando de acuerdo con el Espíritu y así no harán realidad ningún deseo de la carne. Pregunta: ¿qué nos ayudará a alimentar deseos correctos? Respuesta: Jehová es generoso y nos da Espíritu Santo para ayudarnos a vencer en nuestra batalla por hacer lo que es correcto. Cuando estudiamos la palabra de Dios, permitimos que ese Espíritu influya en nosotros. También recibimos Espíritu Santo cuando asistimos a las reuniones. Allí pasamos tiempo con nuestros hermanos, que, igual que nosotros, están luchando por hacer las cosas bien, y eso nos anima. Y, cuando le oramos a Jehová de corazón y le rogamos que nos ayude a superar alguna debilidad, Él nos da Espíritu Santo para que seamos fuertes y sigamos luchando. Párrafo 14. Pregunta: ¿por qué es importante seguir cultivando deseos correctos? Respuesta: cuando ya tengamos una buena rutina de actividades espirituales, es muy importante que no la perdamos y que sigamos alimentando deseos correctos. ¿Por qué? Porque uno de nuestros enemigos, la tentación, nunca duerme. Incluso después de bautizarnos puede que nos sintamos atraídos a cosas que sabemos que debemos evitar, como jugar por dinero, abusar del alcohol o ver pornografía. Párrafo 15. Pregunta: ¿por qué nos anima a saber que los deseos incorrectos son algo común a todas las personas? Vea la imagen.
Respuesta. Si un deseo incorrecto nos está haciendo la vida imposible, recordemos que no estamos solos. La Biblia dice: a ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas. Otra versión traduce así este versículo: ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Estas palabras iban dirigidas a los cristianos de la ciudad de Corinto. Algunos de ellos habían sido adúlteros, homosexuales y borrachos. ¿Nos parece que no tuvieron que luchar contra ningún mal deseo después de bautizarse? Es muy poco probable. Es verdad que todos eran ungidos, pero seguían siendo imperfectos. Así que seguro que de vez en cuando tenían que luchar contra algún deseo incorrecto. Eso debería animarnos, porque nos muestra que otros ya han pasado por lo mismo que nosotros y han ganado la batalla. Por lo tanto, podemos estar firmes en la fe, sabiendo que toda la hermandad en el mundo está pasando por los mismos sufrimientos. Párrafo 16. Pregunta. ¿En qué trampa no debemos caer, y por qué? Respuesta. No debemos pensar que nadie puede entender la debilidad que tenemos. Eso es una trampa. Pensar así nos puede llevar a creer que nuestra situación no tiene remedio y que no podemos vencer esa debilidad. Pero la Biblia dice lo contrario: Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que, cuando venga la tentación, también les dará la salida para que puedan aguantarla. Así que, por muy intenso que sea un deseo, podemos ser fieles a Jehová. Con su ayuda, no nos dejaremos llevar por ese deseo. Párrafo 17. Pregunta. Aunque es inevitable tener deseos incorrectos, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Respuesta. Recordemos siempre que debido a la imperfección es inevitable que tengamos deseos incorrectos. Cuando eso pase, rechacémoslos con firmeza, como hizo José cuando salió huyendo de la esposa de Potifar. No tenemos por qué ser esclavos de los malos deseos. Párrafo 18 y párrafo 19. Pregunta. ¿Qué preguntas nos ayudarán a seguir renovando nuestra mente? Respuesta. Debemos analizarnos con frecuencia y preguntarnos: ¿demuestran mis acciones que soy consciente de que estamos muy cerca del fin? ¿Sigo cultivando la nueva personalidad? ¿Permito que el Espíritu de Jehová me guíe para no dejarme llevar por los malos deseos? Al hacernos este análisis, fijémonos en nuestro progreso y no esperemos perfección. Si vemos que tenemos que mejorar en algo, no nos desanimemos. Más bien, sigamos el consejo de Filipenses 3:16. Sin importar cuánto hayamos progresado, sigamos andando correctamente por ese mismo camino. Si lo hacemos, Jehová bendecirá los esfuerzos que hagamos por seguir renovando nuestra mente. Fin del estudio.